Muy bien. Hemos venido estudiando el libro de Hebreos, ya avanzamos hasta el capítulo 12 y estamos hoy por tomar los versículos 12 al 17. ¿Sí? Vamos a leerlos, dice así la palabra del Señor. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Señor, rogamos la guía de tu Espíritu Santo, Señor, para que tu palabra sea abierta delante de nuestros ojos y para que esa palabra, Señor, produzca frutos de justicia en cada uno y que tu Espíritu Santo, Señor, me guíe para exponer la palabra como tú quieres que se haga. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. La palabra doctrina, ¿qué trae a su mente? Cuando le dicen doctrina, ¿usted qué piensa? ¿Qué recuerda? La doctrina en la palabra de Dios, mis amados, es necesaria, es fundamental para todo lo demás, para toda la vida cristiana. ¿Mm? ¿Y qué es la doctrina? La doctrina pues realmente es la verdad acerca de Dios. En esas palabras podemos definir sencillamente doctrina, la verdad de Dios. La verdad de Dios. ¿Mm? O sea que aparte de esa verdad de Dios, nosotros no podremos saber nada. ¿Mm? No podremos saber nada sobre nosotros mismos. No sabemos cómo Dios nos ve. No sabemos cómo es Dios. No sabemos qué es lo que tenemos nosotros que hacer o cómo Dios quiere que nosotros vivamos. Por eso es que si nosotros no conocemos la doctrina, pues no vamos a poder vivir la vida cristiana. Porque si no tenemos como base la doctrina, no podremos nosotros obedecer. No podremos nosotros creer en Dios, tener fe en Dios. No podremos experimentar o conocer el amor de Dios. O sea que sin la doctrina no sabríamos nada de Dios. Ahora, vemos que la palabra, que las escrituras contienen la doctrina, pero también va mucho más allá de la doctrina. Hay mucha más información sobre Dios, hay más información también sobre nosotros. Tiene las verdades eternas para que nosotros las podamos aprender y las podamos nosotros experimentar cada día en nuestras vidas. ¿Mm? O sea que tenemos que saber y creer. Imaginemos una moneda. Una moneda. Por un lado va el saber y creer. O sea, yo conozco y creo. Pero en el otro lado de la moneda, las monedas tienen dos caras, ¿cierto? Está el vivir y el obedecer. No podemos quedarnos con una sola cara, porque estaría incompleta. ¿Mm? Entonces la palabra nos enseña, la doctrina nos enseña, sabemos y a través de esa enseñanza creemos. Pero también la palabra nos exhorta. ¿Nos exhorta a qué? A que nosotros vivamos una vida piadosa, una vida cristiana recta. ¿Mm? Y esa palabra exhortación, pues significa precisamente amonestar. ¿Mm? A nosotros los pastores nos corresponde enseñar la doctrina correcta, pero también nos corresponde exhortar a la iglesia para que viva una vida correcta. ¿Y qué tiene que hacer el cristiano?
El cristiano tiene que conocer esa doctrina correcta y tiene que vivir la vida correcta. ¿Queda claro? Muy bien. Por eso es importante, mis hermanos, nosotros conocer las Escrituras. Si no conocemos las Escrituras, no conocemos la doctrina. No conocemos una cara de la moneda y por ende tampoco vamos a conocer la otra cara de la moneda. Este texto de Hebreos capítulo 12, del 12 al 17, es una exhortación, o sea, es una amonestación. Fíjense que comienza diciendo: levantad, haced sendas derechas, seguid, mirad. Son prácticamente órdenes, son términos de exhortación. Vemos que aquí no se trata de enseñar una verdad, sino a vivir de acuerdo a esas verdades que ya se han enseñado, que ya se han expuesto. Ya en los primeros 11 capítulos y en lo que llevamos del 12 se ha enseñado doctrina y también se ha exhortado a que se viva esa doctrina, pero aquí vemos una amonestación bastante fuerte. Muy bien. Ahora, ¿cómo comienza este versículo 12? Dice, por lo cual. En otras versiones dice, por tanto o entonces. ¿Sí? Ahí se está marcando una transición entre lo que es la enseñanza y la exhortación. Conocemos una verdad bíblica y ahora el autor nos anima a que nosotros la vivamos, la practiquemos. O sea, que haya una aplicación en cada una de nuestras vidas. Es importante que nosotros entendamos esto. Muy bien. Recordemos que Hebreos 12 también comenzó con una exhortación. El autor nos ha expuesto acerca de la fe. Todo el capítulo 11 habla acerca de la fe y el comienzo de este capítulo 12 a los hebreos también, mis hermanos, comienza con una exhortación. ¿Cómo comienza ese capítulo? Por tanto, otra vez la palabra, ¿cierto? O sea, por todo lo que acabamos de ver, ¿sí? Por todo esto, y comienza a hablar que tenemos alrededor nuestro una gran nube de testigos. O sea, no es suficiente, mis hermanos, saber que el nuevo pacto es mejor que el antiguo. No es suficiente saber que todos los sacrificios del Antiguo Testamento se cumplieron en Cristo y aferrarnos a Cristo si realmente no lo podemos o no lo hacemos. De nada nos sirve que saber que el Señor Jesucristo es el sumo sacerdote superior a todo el sacerdocio arónico. O sea, no es suficiente eso. O sea, es necesario conocerlo, pero además es necesario vivirlo. Escúcheme bien, es necesario vivir lo que sabemos. Dígale a quien está a su lado. Es necesario vivir lo que sabemos. El necio más grande de todos es aquel que conoce las verdades, pero que no las aplica en su propia vida. Ojo, porque a veces nosotros podemos conocer verdades que hemos pasado por alto, que no las estemos aplicando y nos estamos convirtiendo en necios. Y aquí hay 3 exhortaciones que nos hace el escritor, retomando nuevamente la ilustración que habíamos o que había él mencionado de la carrera, ¿cierto? Que la vida cristiana es una carrera. Es una carrera que tenemos por delante. Ya hemos dicho que no era una carrera de 100 metros, sino que es toda una maratón, es una carrera de largo alcance. Así que retomamos nuevamente esa ilustración o esa metáfora de la carrera. ¿Qué sucede o qué es lo primero que le sucede a un corredor cuando se cansa? ¿Ustedes lo han visto? Lo primero que le ocurre es que los brazos
se escurren, se caen los brazos. Para correr adecuadamente nuestros brazos tienen que irse moviendo armónicamente con nuestras piernas y con todo el cuerpo. Pero cuando se cansa este corredor, lo primero que baja son los brazos. Lo siguiente que comienza a sentir es que las rodillas flaquean, ya no tienen fuerza. ¿Mm? Pero si ese corredor se concentra en esa caída de brazos y en esas rodillas, va a quedar ahí. No va a poder seguir. ¿Qué tiene que hacer ese corredor? Enfocarse en la meta, enfocarse en el objetivo, por encima de su propio cansancio, de sus manos caídas, de sus rodillas adoloridas o paralizadas. ¿Mm? Ahí la única manera, espiritualmente hablando, es poner toda nuestra confianza y nuestra esperanza en Él. ¿Qué dice el versículo 2 del capítulo 12? Puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. No ponemos nuestra mirada en nuestros brazos ni en nuestras rodillas, sino puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El profeta Isaías también dio una metáfora similar a esta metáfora que nos está planteando aquí el autor de la carta a los hebreos. El pueblo fiel que estaba en Israel había pasado muchas situaciones bien complicadas. Primero subían al trono de Israel una serie de reyes que eran pervertidos, malvados. En el pueblo de Israel también se encontraban profetas que eran falsos. Gente, compatriotas que no hacían la palabra del Señor, aunque eran judíos, pero hacían su propia voluntad. Eran tercos. Y fuera de eso estaban también sometidos a todos los enemigos que estaban amenazándolo. Todo eso vivía el pueblo de Israel. ¿Qué traía eso a ese remanente fiel? A esas personas que amaban al Señor, que hacían su voluntad. ¿Qué traía a sus corazones? Traía tristeza, traía desánimo, traía abatimiento. Y muchos ya estaban como por tirar la toalla, como por rendirse. Y miren lo que les dice el Señor a través de el profeta Isaías en el capítulo 35. El desierto y el yermo se alegrarán. Verso 1. Y se regocijará el Arabá y florecerá como el azafrán. Florecerá copiosamente y se regocijará en gran manera y gritará de júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la majestad del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, la majestad de nuestro Dios. La majestad de nuestro Dios. ¡Qué bendición! Nos gozaremos, nos alegraremos en Él. También el salmista les dice en el verso 3 y 4, fortaleced las manos débiles y afianzad las rodillas vacilantes. Decid a los de corazón tímido, esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con venganza, la retribución vendrá de Dios mismo, mas Él os salvará. ¿Qué les estaba diciendo el Señor? Mi hermana, estamos en Isaías capítulo 35. Les está diciendo, no se desanimen, no se rindan, no es tiempo de rendirse. Mejores días están por venir. ¿Usted cree que mejores días están por venir? Claro que sí, mis hermanos. Veremos la gloria del Señor. Veremos la gloria del Señor. Este mundo cada vez estará más patas arriba, pero nosotros veremos la gloria del Señor. Tenemos que entender, tener eso claro.
La victoria está adelante. Nuestra redención está cerca. ¡Wow! ¡Qué promesa tan tremenda! ¿Mm? Y aquí se nos dice, oiga, el profeta nos está diciendo, fortalezcan sus rodillas, las manos. ¿Sí dice? Fortalecer las manos débiles. Afiancen las rodillas paralizadas. ¿Mm? ¿A quiénes? A todos, mis hermanos. A veces nos concentramos en nuestras propias debilidades. Nos concentramos en nuestros propios problemas, nos encerramos y meditamos ese en el problema y no en Dios, no en las promesas del Señor, no en su palabra. Por eso tenemos que aprender también a exhortarnos a nosotros mismos a través de la palabra del Señor. Y cuanto más, como dice el apóstol, ya cuando aquel día se acerca, cada día está más cerca. ¿Y sabe cuál es una de las mejores formas de animarnos a nosotros mismos? Animar a otros. Animar a otros. Cuando usted está volando bajo y viene alguien que necesita un consejo, una palabra, que está volando más bajo que usted, y usted comienza a darle palabra, el primer ministrado somos cada uno de nosotros, mis hermanos. Por eso tenemos que compartir la palabra, tenemos que exhortar a los hermanos. Exhortar es eso, es animar. No es regañarlos ni tratarlos mal, como muchas veces a veces se piensa. ¿Qué sigue diciendo este versículo? Haced sendas derechas para vuestros pies. ¿Cuántos han visto esas carreras que se hacen en pista? Cada corredor tiene su carril, cada corredor tiene su senda. Ese corredor, si se despista, si mira para otro lado, se sale de su propio carril y va a causar problemas al corredor que va en el carril siguiente. Interfiere con los demás. Un corredor que va mirando su propio carril, que sabe por dónde se debe conducir, no se va a salir. Por eso dice, haced sendas derechas para vuestros pies. Cuando se pierde el objetivo, cuando se pierde la concentración, se pierde todo. Miremos lo que dice el proverbista allí en el capítulo 4, versículo 25 al 27. Proverbios 4, del 25 al 27. Dice, miren tus ojos hacia adelante y fíjese tu mirada en lo que está frente a ti. En otra versión dice, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvías a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Mis amados, la carrera de la fe es una maratón. Y no podemos nosotros distraernos ni permitir que nos distraigan. Porque si nos distraemos vamos a hacer tropezar a otros. Y nosotros mismos vamos a caer. Y la palabra sendas, aquí se refiere a una palabra griega que es trochia, que era la huella que dejaban las ruedas de los carros o de los carruajes por los caminos. Y esa misma senda, esa misma marca, la seguían los viajeros que iban a pie. De tal manera que cuando nosotros estamos corriendo, también estamos dejando detrás de nosotros una huella, una senda. Y esa senda que nosotros estamos dejando va a ser de guía
para los que vienen detrás de nosotros. O los llevará y los conducirá a la vida, a la bendición, o los desviará y los conducirá a la perdición. ¿Se dan cuenta de nuestra responsabilidad? ¿De cómo debe ser nuestro testimonio? ¿Qué huella estamos dejando a los que vienen tras de nosotros? ¿Es la huella de esa senda derecha, de esa senda de rectitud? ¿Cómo se marca, cómo se demuestra esa senda? A través de mi vida, de mi conducta diaria, a través de mi vivir, de mis acciones cotidianas. Así se demuestra. Esto no es decir ser cristiano y vivir como a mí se me antoja. Ser cristiano implica vivir como Cristo vivió. Fíjense que el Señor Jesucristo nos dejó una senda, nos dejó una trocha. Y la palabra dice que debemos poner nuestros pies en las pisadas que Él marcó. Esa es la senda que debemos nosotros recorrer para que nuestra marca que queda atrás sea de guía para los que vienen detrás de nosotros, nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestras generaciones, nuestros discípulos, la gente que nos está viendo. Es nuestra responsabilidad. ¿Qué sigue diciendo la palabra? Para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Aquí el cojo puede referirse a los cristianos débiles, a los cristianos que andan ranqueando, ¿no? Renqueando, perdón, gracias, renqueando. O sea, que andan ahí como, me dice, a tronchas y a mochas, ¿sí? Y que fácilmente se pueden desviar. O sea, que son los hermanos más débiles, que fácilmente pueden ser heridos, fácilmente pueden ser sacados con nuestro mal ejemplo, con nuestro mal testimonio. Son esas personas que a veces están indecisas, sí, les gusta la iglesia, les gusta venir a la iglesia, les gusta escuchar al pastor, es que habla tan bonito, pero son de los que están sentados ahí a la brecha del camino. Son los que no se han decidido. Y eso pasaba precisamente también en el pueblo de Israel. Ustedes recuerdan cuando el profeta Elías enfrentó a los profetas de Baal. La mayoría del pueblo no sabía, no había tomado una decisión si seguir al verdadero Dios de Israel o seguir a Baal. Y por eso el profeta Eliseo, allí en el primer libro de Reyes, verso 21 del capítulo 18, desafía a esas personas que estaban indecisas y les dice, si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo, pero si es Baal, síganlo a él. ¿Sabe cuál fue la respuesta del pueblo? Quedó en silencio, callado, mis hermanos. Pero el profeta había desafiado al pueblo, se había planteado un desafío. Y ese desafío nos hace hoy el Señor a cada uno de nosotros. ¿A quién estamos sirviendo? ¿Estamos sirviendo al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob? ¿Al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo? ¿O estamos sirviendo a nuestros propios ídolos? ¿Estamos sirviendo a nuestra propia carne? ¿Estamos sirviendo a lo que nos gusta hacer? Pegados a las cosas del mundo. El Señor nos exhorta a que podamos examinar nuestros corazones, mis amados hermanos. A veces los más grandes obstáculos para que una persona sea cristiana son los mismos cristianos. ¿Se lo repito?
A veces el obstáculo más grande para que una persona crea en el Evangelio son los mismos cristianos. ¿Por qué? Por su mal testimonio, por el ejemplo tan torcido que están dando. Un mal ejemplo es una desgracia. No tienen compromiso con Cristo. Ven las cosas de Dios, sí, qué chévere, muy bonitas, pero como desde lejitos. No hay un compromiso con el Señor. ¿Mm? Son personas que no son salvas. Mi hermano, y el daño puede ser irreparable. Conozco personas que han sido vacunadas contra el Evangelio por testimonio de otros supuestos cristianos. Por eso dice la palabra, ojo, que no se salga del camino, sino que sea sanado. O sea, lo están de una vez lanzando, mi hermano, a la condenación. Y el propósito de Dios es que todos lleguen al conocimiento de Él y que todos sean salvos, como dice ya el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, segunda de Pedro, 3, 9. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, si algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Mis amados hermanos, esta es una exhortación bastante seria. Ojo, que su vida no esté siendo una piedra de tropiezo para los que quieren llegar a Cristo. Que su vida, su testimonio, su conducta no sea un impedimento para aquellos que quieren conocer al Señor. Que no sea la causa de que muchos rechacen el Evangelio. Recuerden lo que el Señor Jesucristo nos dijo allá en Mateo capítulo 5, versos 13 al 16. Dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para que qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El Señor nos ha llamado a tener un testimonio adecuado, una vida que glorifique el nombre de Cristo. Y tenemos que evaluarnos. Tenemos que revisar nuestra propia vida. La segunda exhortación, mis amados hermanos, es a ser diligentes. A ser diligentes. ¿Cuál es la primera? ¿Cuál era la primera? A permanecer, a continuar en la carrera, ¿no? A estar ahí. Primera, continuar en la carrera. ¿Ah? La segunda, a ser diligente. Dice, seguid, verso 14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Al Señor. Este no es un versículo a veces fácil de interpretar, mis hermanos. Pero aquí no está enseñando con respecto a la salvación. No está hablando con respecto a la salvación. Ahora, una persona no será salva, no puede ser salva sin que en su corazón haya paz y haya el proceso de santificación. Porque eso es cuando el Señor nos involucra
cuando hemos creído, hemos recibido la salvación y comenzamos ese proceso. ¿Mm? ¿Quiénes son los que pueden vivir en paz y en santidad? Todos aquellos que han creído. ¿Mm? Todos aquellos que hemos creído son los que podemos disfrutar de la paz del Señor, de la santidad. ¿Mm? Las obras que hacen los impíos, ¿qué son delante del Señor? Dice el profeta Isaías ahí en el capítulo 64, verso 6, que son trapos de inmundicia. Trapos de inmundicia. Esta paz y esta justicia habla de algo práctico. Ahora, posicionalmente, estamos en paz con Dios. Hemos sido reconciliados. Posicionalmente, hemos sido justificados por la obra del Señor Jesucristo. ¿Mm? Pero en la práctica, estamos siendo santificados. Santificados. Es el proceso de la formación de Cristo en nosotros. El proceso de formación de Cristo en nosotros. ¿Mm? Y ese proceso lo hace Dios en nuestras vidas. Porque ya estamos en paz con Dios. ¿Mm? Y tenemos que vivir justamente, ¿por qué? Porque Dios nos ha declarado justos. Él nos ha declarado justos. ¿Mm? ¿Queda claro? Bueno, muy bien. Ahora, seguir esa paz que habla aquí este texto, seguir la paz con todos, se refiere aquí inicialmente a seguir la paz con los que están alrededor nuestro, a amar a los que están a nuestro alrededor. Y fijémonos que la paz es como una avenida, ¿cierto? Tanto de los que van como de los que vienen. Para que haya paz entre dos personas, pues ambas tienen que estar en paz. Para que haya paz entre dos naciones, tiene que haber un acuerdo entre esas dos naciones. Si una de estas personas o una de estas naciones es beligerante, es peleadora, pues no va a haber realmente una paz completa. ¿Mm? Bueno, muy bien. Ahora, el apóstol Pablo nos dice que en cuanto dependa de nosotros, debemos estar en paz con todos los hombres, como dice allá en Romanos capítulo 12, verso 18. ¿Mm? O sea que somos responsables del carril por donde vamos. Soy responsable de estar en paz con mi cónyuge. Y si mi cónyuge no quiere estar en paz conmigo, entonces ¿qué? ¿Declaramos también la guerra? Para nada. Para nada. Tenemos que asumir esa posición pacífica. Nosotros cada uno somos responsables de ese proceso de paz en lo que nos corresponde. ¿Mm? O sea, no podemos responder de la misma manera. ¿Mm? Es lo que está pasando hoy en día. Está pasando hoy en día. Se han escuchado las noticias. Finlandia y Suecia ahora decidieron unirse a la OTAN. Y son países que están limítrofes con Rusia. Y Rusia no está dispuesta a aceptar eso. ¿Por qué? Porque se le están metiendo en el patio trasero de la casa. ¿Eh? Finlandia y Suecia están siendo pacíficos, están siendo beligerantes por presiones de la misma OTAN y por todo lo que se viene con la agenda global. ¿Y cómo responde Rusia? Vamos a ver cómo responde. Ya vimos cómo respondió con Ucrania. Ahora vamos a ver cómo responde con respecto a Finlandia y a Suecia. Bueno. Carambas. Muy bien. ¿Usted cómo responde cuando va manejando y lo cierran?
Ay, no hablemos de eso, mejor hablemos de la guerra de Ucrania. Tenemos que ir a la práctica diaria de nuestra vida. ¿Ah? Cuando nos hacen algo que nos pueda ofender, ¿cómo respondemos? ¿Somos pacificadores o si me cerró, me adelanto y lo cierro y le recuerdo a la familia? ¿Realmente somos pacificadores? ¿Seguir la paz con todos es una realidad en nuestras vidas? Mis amados, tenemos que examinarnos. El otro aspecto es el amar también a Dios. La santidad tiene que ver con el amar a Dios. Se está hablando de una vida pura, se está hablando de una vida santa, de una vida obediente. ¿Así es su vida? ¿Así es nuestra vida? ¿Una vida pura? ¿O todavía hay cosas que allá debajo del tapete están oliendo a feo? Que nadie sabe. Hay cosas que hacemos, decimos o pensamos o que deberíamos haber hecho y no hemos hecho. Hay todavía contaminación en nuestro corazón. La pureza, la santidad y la obediencia se van a convertir como en un imán que va a traer a la gente hacia Cristo, no hacia nosotros. Es por el testimonio de nosotros, mas no lo atraen a nosotros, es para que conozcan a Cristo. ¿Tu vida está haciendo eso? ¿Nuestras vidas están siendo eso que atrae a las personas a conocer al Señor? ¿O están diciendo, no, si como vive ese cristianito, si yo vivo mejor que él? Mire, vive agarrado con la mujer. Mire, el tipo es un tramposo para los negocios. ¿Eh? Mire, el tipo es un adúltero, es un fornicario. El tipo es un engañador. O sea, mis amados hermanos, ¿cómo es nuestra vida? Cuando los incrédulos ven paz y santidad en un cristiano, están mostrando a Cristo. Se sienten atraídos a conocer a ese Jesús. Por eso el Señor Jesús dijo, y en esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. ¿Mm? Y les dice más adelante, oiga, quiero que ustedes sean uno. Uno, así como el Padre y yo somos uno. Así como yo en ti, Padre. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Hay esa santidad, hay esa pureza, hay esa obediencia, hay esa unidad en nosotros que lo están viendo los de afuera, que quieran ser parte de el cuerpo de Cristo. Nuestro amor por el prójimo es una evidencia, es un testimonio del Padre y el Hijo. Así como tú y yo, Padre, somos uno. ¿Qué tanto amamos a nuestros hermanos? ¿Estamos siendo diligentes? Dice, sin esa santidad nadie verá al Señor. Así que corramos, mis amados, en esa senda. Corramos y dejemos esa marca de esa senda recta, mostrando el amor hacia los hombres, mostrando el amor hacia nuestro prójimo, mostrando que somos pacificadores, siendo santos delante del Señor y que los demás puedan ver eso. El apóstol Pablo se dirige a sus hermanos allá en Galacia y les dice, hijitos míos, por quienes yo vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes.
La idea es que Cristo se forme en nuestras vidas y que nuestras vidas reflejen esa imagen de Cristo a los que no le conocen. Asemejarnos a Cristo es el testimonio más grande que nosotros podemos dejar al mundo. El asemejarnos a Cristo. Y número 3, el estar vigilantes. Verso 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Wow, aquí hay una expresión bien interesante, ¿no? ¿Qué dice? Mirad, mirad bien, mirad bien. Esa palabra mirad bien viene de una palabra griega que es episcopeo, de ahí viene la palabra episcopo, que significa supervisor o significa obispo, sinónimo de anciano. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el autor? Nos está diciendo que tenemos que examinarnos, que mirarnos bien a nosotros mismos. Y también poder supervisarnos o examinarnos unos a otros para crecer en santidad, para crecer en la semejanza a Cristo. Y ahí viene la palabra de que debemos que exhortarnos unos a otros. Si yo veo que mi hermano está caminando mal, está chueco, como decimos aquí, está escalzurriado. ¿Sí? Los calzurriados, como ahora muchos de los jóvenes utilizan los pantalones en la mitad de la nalga o más abajo de allá. A mí me enseñaron que los pantalones se ponen con el cinturón en la cintura. Si vemos a algún hermano que está escalzurriado, ¿qué tenemos que hacer? Hermano, exhortarlo, animarlo, ¿cierto? A que camine como el Señor quiere. Porque a veces nos da miedo, es que si yo vi mal parqueado allá al hermano, pero no, si yo le digo algo, es que usted no lo ama. Si estamos interesados los unos por los otros en crecer cada uno de nosotros a la imagen de Cristo, tenemos que hacer eso. Eso no es solamente tarea del pastor. Tenemos que animarnos unos a otros. Es necesario. Muy bien. Dice que, la palabra dice que tenemos que procurar que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué tenemos que hacer, mis amados? ¿Por qué tenemos que supervisarnos a nosotros mismos? Porque tenemos que mirar si estamos haciendo el trabajo que nos corresponde hacer. ¿Cuál es la comisión que tenemos que hacer? ¿O cuál es la misión que tenemos que llevar a cabo? ¿Cuál es? La comisión que nos ha sido encomendada es ir y hacer discípulos, alcanzar a los que están lejos, a los que están viviendo en tinieblas. ¿Cuántas personas que han estado al lado suyo en todo este tiempo han muerto sin que usted haya abierto su boca para declararles el evangelio? Ay, pero no, aquí no hay excusa, mis hermanos. Esa persona deja de alcanzar la gracia de Dios porque no se hizo el trabajo que teníamos que hacer. Por eso tenemos que revisarnos y examinarnos si estamos haciendo la tarea para la cual el Señor nos encomendó. Aún muchos en las iglesias que se dicen ser cristianos no son cristianos. No han alcanzado esa gracia de Dios, no han recibido esa gracia de Dios. ¿Cuántas de las personas que asisten a una iglesia vienen al primer problema y se apartan? Apostatan de la fe. Se van donde les profetizan, donde les hablan al oído, donde le dicen lo que quieren escuchar. Y no están dispuestos a escuchar el verdadero evangelio.
Tenemos que examinarnos si estamos haciendo la labor para que los que están alrededor nuestro alcancen esa gracia del Señor. Aún a los mismos cristianos. A veces hay que evangelizar a los mismos cristianos porque han sido instruidos erróneamente. Han sido instruidos en unas doctrinas demoníacas. Doctrinas como la doctrina de la prosperidad. Doctrinas como la fe en la fe, la superfe. Decláralo y lo tienes. Embarázate de eso y lo tienes. Esas son doctrinas erradas. Entonces tenemos que discipular aún a los cristianos para que vean las verdades de la doctrina en la palabra del Señor. Nuestra tarea es presentar a los que no conocen a Cristo, presentarles a Cristo. Nos está ordenando para que nadie deje de alcanzar la gracia del Señor. ¿Cuántos han dejado de alcanzar la gracia de Dios por culpa de nuestra irresponsabilidad? Estamos dormidos a veces. ¿Qué le voy a hablar a esta persona de Cristo? ¿Qué le voy a decir? Examinémonos si estamos haciendo la tarea. Dice también este verso que tenemos que dejar toda raíz de amargura. Una de las cosas por las cuales tenemos que vigilarnos y examinarnos a nosotros es para estar atentos de que ninguna raíz de amargura brote en nuestro corazón. Veamos lo que dice Deuteronomio, capítulo 29, versos 18 y 19. No sea que haya entre vosotros hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aleje hoy del Señor nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de aquellas naciones. No sea que haya entre vosotros una raíz que produzca fruto venenoso y ajenjo. Y sucederá que cuando él oiga las palabras de esta maldición, se envanecerá diciendo: tendré paz aunque ande en la terquedad de mi corazón, a fin de destruir la tierra regada junto con la seca. Esta es la versión de la Biblia de las Américas. Deuteronomio capítulo 29, versos 18 y 19. Fíjense que habla de una raíz venenosa. Habla también de la idea de amargura, ¿cierto? Una raíz de amargura. Personas que a veces se identifican con el pueblo de Dios, pero que con facilidad se echan para atrás. Con facilidad regresan a su antigua manera de vivir. Estas son generalmente personas orgullosas, personas arrogantes, que desafían incluso la palabra del Señor. Sí, eso yo sé que eso dice la Biblia, pero yo no creo en eso. Son selectivos, a veces creen unas cosas y otras no. Miran con altivez al Señor. Menosprecian las verdades eternas. ¿Y qué pasa, mis hermanos? ¿Qué dice el versículo 20? Mire lo que dice el versículo 20. Ahí viene el juicio. El Señor jamás querrá perdonarlo, sino que la ira del Señor y su celo arderán contra ese hombre, y toda maldición que está escrita en este libro caerá sobre él, y el Señor borrará su nombre de debajo del cielo. Wow. Se acabará con toda su descendencia. ¿Ustedes han visto por qué hay familias trágicas? Donde mueren los hijos, mueren los nietos, mueren esto y comienzan a morir todos. Ahí están las respuestas, mis amados. La palabra de Dios es clara. Tenemos que estar atentos a esas cosas. Ojo, porque estas personas no se quedan quietas. ¿Sabe qué hacen estas personas?
intentan contagiar a los demás con esas raíces de amargura. Por eso dice, ojo, porque los puede estorbar y muchos pueden ser contaminados. La raíz de amargura es algo corrupto en el corazón, mis hermanos. Y es algo serio para el cuerpo de Cristo. Por eso tenemos que estar revisándonos. Estar atentos. Verso 16 y 17. Dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Parece que Esaú es una de las personas más desgraciadas de la palabra, después de Judas. ¿Por qué? ¿Por qué? Fijémonos que aparentemente estas acciones que él hizo no iban de frente en contra del Señor. Uno puede decir, pero no fueron cosas tan malas. Otros hombres hicieron cosas peores. Pero la Biblia condena de manera fuerte, de manera enfática. ¿Por qué? Porque Esaú tuvo más luz. Porque Esaú tenía mayor conocimiento. Porque Esaú conocía a Dios. Conocía la palabra de Dios. Esaú conocía las promesas de Dios. Había visto los milagros. Había tenido comunión con el pueblo de Dios. Pero aún así se volvió en contra de Dios. Se volvió en contra de los asuntos de Dios. Y fijémonos que Saúl no solamente era inmoral, sino que también era profano. ¿Qué significa profano? Que no tiene ningún tipo de ética. No tiene fe. No tiene escrúpulos. No tiene ningún tipo de reverencia por las cosas de Dios. No tenía en cuenta lo verdadero, lo divino, solamente lo que él quería hacer. Y otra de las cosas que debemos estar examinando en nosotros es que no tengamos un corazón como el corazón de Esaú, que contaminan el cuerpo de Cristo. Por eso dice, mirad ¿qué? Mirad bien, o sea, examínense. Miren bien, examínense que no haya algún fornicario o profano como Esaú. Ahora muchos pueden decir, pero es que Jacob no era ninguna perita en dulce, ¿cierto? No era tampoco un modelo de integridad. Pero él valoraba realmente los asuntos divinos. Los derechos en esa época de la primogenitura, mis hermanos, era algo muy valioso. ¿Los consiguió por medios engañosos? Sí. Y después quiso Esaú recuperarlos. Y no pudo. Ya cuando Esaú despertó de su situación y dijo, oiga, ¿yo qué he hecho? Se había dado cuenta de lo que había botado al tarro de la basura e intentó recuperarlo. No fue posible, aunque lloró sus amargas lágrimas, dice, con lágrimas. Ahora eso no quiere decir que haya un verdadero arrepentimiento, ¿no? De pronto hubo remordimiento, como decimos por ahí, lágrimas de cocodrilo. ¿Saben por qué se dice lágrimas de cocodrilo? ¿No saben? Bueno, les voy a contar. Porque el cocodrilo, cuando se está tragando su presa, suelta lágrimas, llora. Entonces, lágrimas de cocodrilo, eso sí, yo lloro, pero me lo estoy comiendo, lo estoy devorando.
Eso se llama remordimiento, mis hermanos. No se arrepintió. Se lamentó con amargura, pero no se arrepintió. ¿Mm? Él quería las bendiciones de Dios, pero no quería a Dios. Y hoy en día hay muchos cristianos en esa condición. Yo voy a la iglesia para que Dios me bendiga. Y se le ha hecho creer al cristiano que cuando él entra a la vida cristiana, que cuando recibe la obra del Señor Jesucristo en su corazón, que todos los problemas se le van a solucionar, que todo se le va a arreglar, que el matrimonio se le va a enderezar, que Dios le va a traer a la mujer que ya se fue, que le va a enderezar a sus hijos que están en la drogadicción o en la prostitución, que se le van a arreglar los negocios. Eso es una gran mentira, mis amados hermanos. Lo que el Señor nos promete cuando llegamos a la vida cristiana va a ser dificultades. En la vida tendremos aflicciones, en la vida cristiana. Y ya lo hemos visto, ¿sí? Cómo Dios nos disciplina, porque Dios nos ama. No pensemos que estar en la vida cristiana es un colchón de rosas. No, hay espinas. Y vamos a tener que sufrir y vamos a tener que echar para adelante. Sí, pero el Señor está con nosotros. Así es que como buenos cristianos, como dice Pablo, tenemos que enfrentar todos esos problemas, leves tribulaciones momentáneas y todo lo que pasó el apóstol. Para mí son fuente de gozo, dice. Muy bien. Miremos lo que dice Hebreos 10, 26. Porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. ¡Wow! El autor nos está animando, mis hermanos. Hemos recibido el conocimiento de la verdad. Conocemos la verdad que es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero si tomamos decisiones para pecar, para no obedecer la palabra de Dios, para hacer lo que se nos da la gana, dice, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Por eso tenemos que estar atentos, no solamente nosotros examinándonos a nosotros mismos, sino atentos también a nuestros hermanos, para que ninguno se aleje de la verdad, para que ninguno crezca esa raíz de amargura, para que ninguno siga ese camino de egoísmo en el cual puede estar viviendo. Esaú buscó con desesperación la bendición divina, pero no en los términos de Dios. Y muchos quieren la bendición de Dios, pero según sus propios términos. Ustedes no han visto que aún los mismos sicarios van allá delante de su propio Dios para que bendiga las balas con que van a matar a su próxima víctima. Ay, ay, ay. Pensando que van a tener la bendición de Dios para llevar a cabo pecado, asesinato. Y que Dios los proteja. Hay muchos cristianos así. Están buscando la bendición de Dios en sus propios términos. Por eso tenemos que examinar nuestros propios corazones. Estar atentos a la exhortación que se nos hace. La primera. ¿Cuál fue la primera? Permanecer, continuar en la carrera. Número 2, ser diligentes. Y número 3, estar vigilantes. Dígale a quien está a su lado. Hermano. Número 1, ¿sí? Permanece. Número 2, ser diligente. Número 3, vigilante. Permanecer, vigilar y
Diligencia. ¿Se le olvidan las palabras? ¿Cuáles son? Permanecer, vigilar y diligencia. ¿Cómo es, Eduardo? Permanecer, ser diligente y vigilar. Con respecto a nuestras propias vidas, mis hermanos. Tenemos una tarea que tenemos que hacer a diario. Y es examinarnos a nosotros mismos. Dígale a quien está a su lado, mirad bien. Mirad bien. Mirémonos bien. Examinémonos muy bien. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque esta exhortación nos confronta y nos lleva, Señora, a hacer un examen detallado de nuestra propia vida, de nuestro corazón. Rogamos que tu Espíritu Santo realmente traiga una convicción profunda a nuestro ser. Que podamos ver las cosas, Señor, como tú los ves, tal vez. Ver el pecado como tú lo ves. Y apartarnos, caminar en santidad y en rectitud. Dejar una huella que marque, Señor, a todos aquellos que vienen detrás de nosotros. Una huella de bendición, una huella de rectitud, una huella de santidad. Gracias por las vidas de cada uno de mis hermanos. Que cada una de estas vidas, Señor, sea ese instrumento en tus manos para que la gloria de Cristo se refleje en ellos y muchos lleguen al conocimiento de Cristo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.